En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Nos parece muy importante recordar que el fundador del Instituto de Ciencia Política, su alma, quien le dio orientación, por quien el Instituto de Ciencia Política existe, fue el gran Hernán Echavarría Olósoga. Es importante saberlo. La flaca memoria de los colombianos no es distinta a la flaca memoria de quienes sirven bien a la República en cualquier lugar que sea. Recordémoslo. Pues Hernán Echavarría Olósoga, entre las muchas conquistas que hizo para la democracia colombiana, dejó el Instituto de Ciencia Política. Y en el Instituto de Ciencia Política los instrumentos para que el país sepa exactamente por dónde va. Y un instrumento fundamental es una encuesta bien hecha, objetiva, seria, sin dobleces, sin intereses, sin interés político. Una encuesta es un instrumento técnico, diríamos que científico, para auscultar la opinión pública de un país. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, doctor Chacón, elemento fundamental de trabajo del instituto que usted preside es la encuesta Yanhas, la encuesta más tradicional que ha habido en Colombia. ¿Qué nos cuenta de los últimos resultados de esa encuesta y de los descubrimientos que en ella se hace sobre la situación de los colombianos y sobre lo que están opinando sobre su propia vida y sobre su futuro? Así es, doctor Fernando, como usted lo ha dicho, es un instrumento de medición que usamos en el instituto. Sabemos, es una encuesta que hemos diseñado con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos sobre distintos temas que normalmente las encuestas no preguntan porque nos interesa en nuestra labor de incidencia política en defensa de la libertad económica y la democracia liberal, entender el sentir, los dolores, las pasiones y los anhelos de las personas frente a lo que está sucediendo en el país. En esta segunda entrega arrancamos preguntando sobre la percepción de la gestión del gobierno y quisimos centrarnos, por un lado, en la confianza en el presidente después de 2 años de gobierno, y el resultado fue que el 72% de los encuestados confía menos en él que hace 2 años, siendo Medellín y Bogotá las ciudades donde más desconfianza se registra según los encuestados. Por el otro lado, la aprobación de la gestión del gobierno es del 29%. El 67% de los encuestados prefiere, doctor Fernando, una agenda de estabilidad para el país. Quisimos preguntar cómo se sentían frente a esas agendas de constantes cambios o si preferían una agenda de estabilidad que se fuera cumpliendo. Otro aspecto muy relevante en esta encuesta tiene que ver con la causa de los problemas de la gestión del gobierno. De alguna forma, se ha dicho, o en la opinión pública está la idea de que al gobierno no lo dejan gobernar, porque de alguna forma, en el marco del sistema de separación y equilibrio de poderes, pues el Congreso, las Cortes o también distintos sectores de la sociedad civil han levantado la voz en contra de las reformas, del estilo en que el presidente está haciendo algunas cosas. Pues bueno, los encuestados, el 48% considera que la principal causa de los problemas de la gestión del gobierno es la falta de experiencia administrativa de los funcionarios, seguida por la falta de consenso y articulación con otros sectores, lo que pues debería ser también una alerta para que el gobierno nacional empiece a corregir el rumbo. Preguntamos sobre cuáles deberían ser las prioridades para los próximos 2 años, doctor Fernando, y el 91% de los encuestados considera que debería empezar a combatirse la corrupción con premura, y el 88% retomar el orden público y la seguridad, mientras que un 76% fortalecer el sistema de salud, permitiendo la participación del sector privado. Y quisimos preguntar también sobre el sistema de salud, además de esto.
¿Cómo están percibiendo ese sistema? Solamente el 2% opina que es excelente, 18% que es bueno, 18% que es bueno, el 40% de los encuestados que está empeorando el sistema de salud y el otro 40% que el sistema de salud está en crisis. Esto es muy relevante frente a lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, no solamente frente a las reformas que ha tramitado el gobierno, sino las decisiones que se han venido tomando, como por ejemplo demorar el pago o las transferencias de los recursos para que las EPS funcionen, así como las intervenciones que ha hecho el gobierno de algunas EPS. Eso la gente lo está sintiendo y está expresando sus sentimientos. Y también frente al tema de la economía y el empleo, los ingresos. Nosotros en la encuesta Sabemos de Julio habíamos preguntado sobre este tema, cómo es la situación económica de las personas y sus familias. Pasó del 34% al 30%, siendo muy buena y buena. En el caso de la situación económica de las empresas, bajó del 29% al 27% de muy buena y buena. Y la situación del empleo en el país es la que registra un cambio más significativo. Pasó del 29% de muy buena y buena a 11%. Es decir, la gente está muy preocupada por el tema del empleo. Y también quisimos preguntar qué es lo que la gente considera afecta o genera más desempleo. Pues el 68% de los encuestados opina que el desempleo se debe principalmente a las normas y leyes que impone el gobierno, mientras que solo el 32% que es a las decisiones propias de las empresas. Y esto es relevante en el marco de una reforma laboral, doctor Fernando, que se ha venido debatiendo en el Congreso y sobre la cual distintos sectores hemos advertido que no va a resolver los problemas de empleo y de informalidad y que por el contrario, como está planteada, pues seguramente los va a agravar distintos sectores, la academia, los gremios. Hemos señalado el efecto que tendrá esa reforma al hacer mucho más rígido el mercado laboral sobre las posibilidades de empleo y desempleo. Y por el otro lado hicimos unas preguntas bien interesantes en cuanto a los empresarios. Desde el Sabemos pasado hemos querido preguntar sobre la confianza. Para nosotros, hacer encuestas basadas en la confianza de los ciudadanos es muy relevante porque usted sabe, doctor Fernando, que la confianza es la base de la legitimidad y la legitimidad es el sustento del sistema democrático. En esta oportunidad quisimos preguntar sobre el papel de los empresarios en el debate político, en el debate de la política pública. Y el 84% de los encuestados está de acuerdo en que los empresarios participen más activamente en el debate político. El 39% prefiere ser emprendedor y el 30% optaría por ser empresario, lo que refleja una clara tendencia hacia la creación de negocios propios y el autoempleo por encima de ser funcionarios públicos con 19% o empleado de una empresa privada 11%. Y esto contrasta con la encuesta pasada, donde veíamos que las empresas el sector privado tiene una gran confianza por parte de los colombianos. El 57% de los encuestados en esta encuesta considera que el sector privado será el principal actor de la reactivación de la economía del país y el 65% considera que el apoyo dando incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas será una medida clave para lograr esa reactivación. Y luego hicimos algunas encuestas sobre los temas electorales, no sobre candidatos específicamente. Quisimos preguntar dos cosas que nos parece relevante ir conociendo la opinión de los ciudadanos. La primera, si los ciudadanos consideran que Colombia está preparado para elegir una mujer como presidente, 69% dice que sí. Y por el otro lado, preguntamos sobre el perfil que genera confianza para asumir la presidencia del país en el 2026, siendo un 75% de las personas encuestadas que prefiere una persona con más experiencia política, un 59% un empresario, un 57% un joven con experiencia política, un 55% un académico, 29% un exmilitar, 26% una periodista. Y por último, doctor Fernando, preguntamos también sobre la confianza en los expresidentes. Y la confianza, de alguna manera, es baja, está entre el 36 y el 10%. En ese orden, Álvaro Uribe tiene el 36% de confianza, Iván Duque el 24%, Juan Manuel Santos el 21%, César Gaviria el 16%, Andrés Pastrana el 11% y Ernesto Samper el 10%. Así que, doctor Fernando, esta segunda entrega de Sabemos nos da un panorama de distintos temas muy relacionados con lo que está viviendo el país y con asuntos que son de interés para todos nosotros de cara a lo que queremos ir proponiendo en cuanto a reformas, en cuanto a modelo de país, en cuanto a lo que creemos deben ser las prioridades en los próximos años. Pues tomemos en serio esas encuestas.
¿Quién la hizo técnicamente? Eso es dirigido desde el Instituto de Ciencia Política, pero ¿cuál fue el instrumento que se utilizó para hacer la encuesta? Nos hemos aliado con Jan Haas, doctor Fernando, por ser una encuestadora inscrita en el CNE, reconocida, prestigiosa, con trayectoria, con seriedad, con solidez para hacer este tipo de encuestas. Se hicieron 700 encuestas en las 5 principales ciudades del país. Bueno, el que quiera oír que oiga, ¿no es cierto? Y el que quiera entender que entienda. Ahí está resumida la opinión de los colombianos. ¿Y cómo les parece ese 91% de colombianos que estiman que el gran problema del país es la corrupción? Bueno, no sé si le preguntaron en qué medida afecta el narcotráfico la economía y la vida normal del país. ¿Estaba esa pregunta? No, señor, pero es una muy buena pregunta para plantearla en las próximas encuestas. Hagámoslo porque ese es un tema central. Es un tema central, es un tema capital. El nombre del juego es la cocaína. Pues gracias por su aporte y gracias por esa encuesta que le permite al que quiera oír que oiga, al que quiera ver que vea. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, muchas gracias. Un saludo muy especial a su audiencia. Feliz día. Bueno, escucharon, ¿no? Las cifras son contundentes. Lo que hace esa encuesta de Ñanjas Instituto de Ciencia Política es reflejar lo que los colombianos están pensando, lo que están opinando, lo que sienten como aspiración y lo que temen como peligro inminente de la República. Y una constante, no están conformes con que se le entregue el manejo de la República a personas sin experiencia, sin conocimientos. ¿Se está refiriendo a este gobierno? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. La inmensa mayoría de los servidores públicos en Colombia hoy, de los ministros, por ejemplo, no tienen experiencia, no tienen conocimientos y ahí está la opinión de los colombianos sobre ese particular. El gobierno Petro sacrificó, doctor Fernando, la tecnocracia por los influencers y los fanáticos de una tendencia ideológica. Pero los influencers manejados por él, ¿no? Sí, claro, porque él los puede, efectivamente, los puede mover a como quiera y no a como realmente lo necesita el país. Lamentablemente, de todas las entidades del Estado, hemos visto que todos los que eran técnicos, que trabajaban allí, que sabían que había que hacer con cada una de estas entidades, terminaron por fuera en una especie de venganza además, porque decían que no debía haber ni uribismo, ni duquismo, ni santismo en el gobierno de Gustavo Petro y eliminaron la posibilidad de que gente que es muy técnica y que trabaja, no le importa el color político, le importa trabajar por Colombia, saliera. Y pusieron a unos tipos, en su mayoría, gente que ha hecho redes sociales, que dice, perdóneme la expresión, bobadas a través de un canal de YouTube, cosas de esas, pero no gente inteligente capaz de gerenciar. Vea usted lo que ocurre con el Ministerio de la Igualdad. Solo son escándalos. No hay otra cosa diferente. O lo que ocurre con Prosperidad Social, o lo que ocurre con el departamento, nada más y nada menos, que manejado por Alexander López, Planeación Nacional. Gente que no es técnica, que no sabe qué es lo que está haciendo allí. Lamentable y muy preocupante, y eso es lo que reflejan los ciudadanos, la falta de competencia de quienes hoy ostentan el poder. Es importante que tengamos esa encuesta, publiquémosla nosotros si no la tenemos publicada todavía. Sí, señor, claro. La hemos ido publicando a través de nuestra cuenta de Twitter, donde están los pantallazos de cada uno de esos puntos que nos ha hablado el doctor Chacón el día de hoy. Bueno, pues publiquémosla entera para que nuestros oyentes puedan estar enterados de qué es lo que ellos opinan y de qué es lo que la mayoría de los colombianos piensan. Porque eso no es un grupito de personas, esa es una encuesta bien hecha, refleja la opinión generalizada. Esa es la gracia de las encuestas y por eso las encuestas son una técnica y prácticamente una ciencia. Buscar con la opinión de unos cuantos la opinión
de todos. De eso se trata y a eso se contrae la encuesta de Jean Haas para el Instituto de Ciencia Política. Avanzamos 6:46 minutos. En la red de Colegios Colsubsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación, el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales, garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana. Inscribe tu hijo ahora en colsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Exclusivo para afiliados. Vigilado Supersubsidio. www.lahoradelaverdad.com